ustedes saben, corresponde al curso de formación continua, lo que el cirujano debe saber además de cirugía. Esta parte del curso está organizada por el doctor Mario Uribe, que es el presidente del Comité Científico de la Sociedad de Cirujanos. Y la idea, ¿no es cierto?, es dar a conocer temas que nos involucran a los cirujanos, que están más allá de la cirugía y de nuestros procedimientos quirúrgicos habituales, y que por supuesto que tenemos que estar preparados para saberlo y manejarlo. Hoy día tenemos un tema súper interesante, súper relevante con respecto a la relación que tenemos con la industria. Pero antes quiero contarle que esta sesión está siendo transmitida en vivo a través de las señales que hemos nosotros puesto en nuestras redes sociales. Y además, para los que están escuchando de provincia, de regiones, etcétera, tienen este hashtag de Twitter que pueden ustedes mandar los comentarios, las preguntas, y que vamos a estar atentos para poder transmitirlas y preguntarle a quien corresponda. Voy a dejar con usted al doctor Mario Uribe, que es el presidente del Comité Científico, que nos va a dar una pequeña introducción acerca de nuestro invitado para esta primera parte de nuestra sesión, y por supuesto cuál es la idea general de esta parte. Mario. Bien, gracias, Carlos. Buenos días. Muchas gracias por la asistencia. El Comité Científico ha planificado, este es ya segundo o tercer año que planificamos una actividad, un curso que es en la mañana antes de que vengan las seccionales de los diferentes departamentos, y tratamos de que este curso sea lo más transversal posible. Es por eso que este año hemos hecho el curso que se titula Lo que el cirujano debe saber además de la cirugía. Y ahí tenemos aspectos médicos legales, como fue la última reunión de cómo poder instalar o iniciar un sistema de cirugía mayor ambulatoria, y otros temas que son muy interesantes que vamos a ir desarrollando durante el año. Y uno de los temas de candente actualidad es la relación que tenemos los médicos, especialmente los cirujanos, con la industria. Y es por ello que hemos invitado a la señora Gabriela Graham, que es enfermera matrona en su origen, pero actualmente es la gerente general de la Agrupación Gremial de Dispositivos Médicos de Chile. Y ella nos va a hablar de la relación con la industria, código de ética de ADIMEC, que es esta asociación que le señalaba. Hay cosas que están cambiando, hay cosas que son novedosas, y hay cosas que por supuesto los cirujanos tenemos que saber, y veo mucha gente joven, la gente que está en periodo de formación o que está iniciando su carrera en el campo de la cirugía, tiene que saber qué es lo que está ocurriendo en este campo, además de, por supuesto, saber operar y conocer todas las técnicas vigentes del momento. Así que, señora Gabriela, le damos la más cordial bienvenida a esta reunión. Gabriela, por favor. Muchas gracias. En realidad es un placer y un honor estar aquí. Como bien explicó el doctor Uribe, yo represento a la ADIMEC. ¿Qué es eso de la ADIMEC? La ADIMEC es una asociación gremial que convoca a la industria de innovación de dispositivos médicos. ¿Todos saben lo que es un dispositivo médico? ¿Sí? ¿No? Levanten la mano el que tenga duda. Ya. Muy buena pregunta, porque todo el mundo cree que sabe lo que es un dispositivo médico, pero en realidad es mejor aclararlo. Definido internacionalmente, no por nosotros, sino que existe un organismo que es el IRDMF, que es una organización internacional, una ONG que está al amparo o trabaja en conjunto con OMS. Un dispositivo médico, no voy a dar la definición técnica completa, pero comprende desde un parche curita hasta el acelerador lineal o el resonador magnético, ¿ya? Es una industria súper amplia y extremadamente diversa. Están incluidos los marcapasos, las válvulas, los catéteres, los apósitos, y funciona de una manera y una estructura distinta a la industria con la cual quizá ustedes están más familiarizados, que es la industria farmacéutica. Nosotros somos una industria diferente. Y yo me voy a concentrar ahora en explicar qué hace la asociación gremial y específicamente el código de ética. Entonces, ¿quiénes son asociados? Hoy día esta asociación gremial es una asociación gremial joven.
Llevamos casi 1 año y medio, casi 2 de funcionamiento. Actualmente estos son los miembros, son 11 compañías y creciendo vienen más miembros. Es la industria de innovación y uno de los requisitos es tener una filial en Chile para poder interactuar con la asociación gremial. ¿Ya? Pero ahí están los nombres, yo no se los voy a leer. ¿Cuáles son los pilares estratégicos que hemos definido como asociación gremial en los que queremos enfocarnos? 1, innovación y acceso, calidad y seguridad, y el más importante que nos convoca hoy día, en este momento, transparencia y ética de negocio. Entonces, cuando nos vamos a la presentación de hoy, queremos mostrarles cómo la industria, como industria, se ha puesto de acuerdo en unas normativas o reglas del juego para relacionarnos con los profesionales del área de la salud. Como yo definí dispositivos médicos, nuestra industria es una industria que tiene relación con muchos profesionales del área de la salud, no solo con los médicos. Este código aplica para todos. ¿Cuál es el objetivo del código de ética? Primero, y esto no lo digo yo, lo dice la OMS, que la interacción transparente y ética mejora y permite un acceso seguro y eficaz a los pacientes a las tecnologías médicas. Por eso nace esta necesidad de tener como un código que nos relacione y que defina claramente cuáles son las reglas del juego. Además, fomenta la innovación y el desarrollo continuo de las tecnologías. Y esto otra vez no lo decimos nosotros, lo dice la OMS. Dentro de los objetivos del código, además de regular la interacción, hay un compromiso de todas las empresas de cumplir con el código. Hoy día, cualquier empresa que quiera ingresar a ADIMED, si no está dispuesta a firmar el código de ética, no puede ser miembro de la asociación gremial. ¿Ya? Es un prerequisito mandatorio y excluyente. Obviamente que está el mantenerse el apego a todas las legislaciones y leyes vigentes. No sé si ustedes han escuchado hablar de la famosa Ley de Fármacos 2. La Ley de Fármacos 2 incluye una regulación para dispositivos médicos y incluye un capítulo que se llama Transferencias de Valor, que después en las preguntas, si quieren, podemos conversar más sobre ese tema. Y al ser una asociación gremial, nosotros nos velamos o estamos fiscalizados por la Fiscalía Nacional Económica en términos de que tenemos que siempre respetar la libre competencia. Y es un tema fundamental para nosotros, porque tenemos actores que compiten entre ellos fuera de la asociación gremial. Dentro de la asociación gremial somos uno solo. El código tiene unos principios básicos, ¿ya? Estos principios no los inventamos nosotros, sino que vienen de un acuerdo marco de bastantes años que está en relación a la APEC. La APEC es un tratado de economía que tiene relación con 21 economías, que es Asia-Pacífico, de la cual Chile es miembro, y este año somos sede de las reuniones de APEC. Dentro del contexto de APEC, cuando el país se cede, se busca consolidar con la industria de la salud, no solo con la industria de dispositivos médicos, un acuerdo de cómo relacionarnos. En este contexto, nosotros tomamos los principios de APEC porque estamos adheridos a APEC y además estamos adheridos a una coalición internacional de ética en tecnologías de la salud. ¿Qué es esto de la Coalición Internacional de Ética en Tecnología de la Salud? Es que está Canadá, Estados Unidos, Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú, Chile con nosotros y algunos países de Centroamérica en esta coalición interamericana de ética. Tenemos un plan de trabajo hasta el 2021 que no solo incluye a la industria, sino que incluye ir sumando a otros actores a que se adhieran al código de ética. Los principios son 5. Nosotros tenemos 4 incorporados, un quinto no está incorporado por un tema legal local. Que tiene que ver, el primer principio es la integridad, que tiene que ver con el trato.
El segundo principio es la independencia. Nosotros no podemos influenciar las decisiones médicas o técnicas que tengan que tomar los profesionales de la salud. Intención legítima y responsabilidad. No los voy a leer porque están ahí. La asociación gremial ha estipulado y existe y está aprobado por el directorio un procedimiento con un comité de ética. El comité de ética tiene personas que no necesariamente son de la asociación gremial y la industria puede convocar actores que tengan expertise cuando haya un caso. Y la forma de trabajar es que cuando hay un caso de ética se le puede, a través de la página web que la vamos a ver al final de la presentación, se manda a través de contacto un correo a la asociación gremial y la asociación gremial usa lo que está establecido a través del comité de ética para ver el caso. La asociación gremial tiene un comité de compliance que está compuesto por casi todos los miembros de la compañía, que son los oficiales de compliance de cada una. Nos reunimos una vez al mes en forma regular y vamos viendo distintas situaciones, casos. También vamos aprendiendo porque no está todo escrito, hay muchas cosas que a veces están en las líneas grises, no tenemos todas las respuestas, así que nos sentamos entre todos a resolver cada situación en particular, siempre respetando la libre competencia. Entonces, para empezar y entrar en materia un poco, en relación a los eventos científicos que se organizan, nosotros clasificamos los eventos científicos en dos categorías. Una primera categoría, que es el organizado por un tercero, que no somos nosotros, como una sociedad científica, una academia, alguien que no es la industria propiamente tal. Para esos eventos, nosotros sí podemos apoyarlos. Lo apoyamos siendo subvenciones independientes, o sea, son organizaciones que no tienen nada que ver con nosotros. Lo que hacemos es que establecemos un contrato de qué vamos a apoyar, qué no podemos apoyar y qué no apoyamos. Son profesionales en forma individual. No apoyamos todo lo que tenga que ver con entretenimiento y no apoyamos todo aquello que tenga que ver, o sea, las comidas y todo lo que tiene que ir en el contexto donde el objetivo principal es la formación, la educación científica y la transmisión de conocimiento. Todo lo que es anexo es solo por estructura de horario, porque no podemos tener una persona 24 horas o 12 horas o 8 horas o 4 horas sin comer algo, pero el eje central es la educación científica y la formación. ¿Ya? También podemos comprar o alquilar stand para hacer publicidad a los productos, dentro de la que la entidad organizadora establezca que son las reglas, siempre y cuando todo tiene que quedar documentado, idealmente a través de un contrato. Después tenemos los eventos que organizamos nosotros mismos, ¿ya? Las mismas compañías que tienen distintos nombres a través de la industria, que son normalmente cuando se va a lanzar una tecnología nueva o estamos haciendo un update de una tecnología, y para estos eventos rigen normas como las anteriores, solo que son un poco más estrictos. ¿En qué sentido? Estrictos en el lugar que yo voy a elegir, y hemos tenido discusiones en el comité de compliance, y voy a poner un ejemplo puntual, por ejemplo, Hotel Explora de Atacama, ¿ya? Porque nosotros no deberíamos financiar nada que tenga que ver con que se pueda prestar para una mala interpretación. Siempre hay que ponerse en el lugar de un tercero que no está involucrado, o sea, que no es ni la industria ni la sociedad o el médico. Entonces, ustedes cuando tengan una duda sobre cualquier tema de esta índole, uno se hace la pregunta: ¿y cómo se vería esto en la primera página del Mercurio? Y la respuesta es fácil, ¿no? Entonces, cuando uno hace esa pregunta y tiene la respuesta, evitamos toda aquella cosa que pueda generar conflicto de interés o que pueda no ser considerado desde un punto de un tercero que no esté involucrado
visto como una acción coercitiva o algo que puede ser indebido. Por eso que los lugares son fundamentales. Nos pasa cada vez que hay ciertas situaciones que se discuten en el comité porque resulta que justo en la ciudad donde se eligió el evento no hay otro hotel y ese hotel tiene un casino, por decirlo. Entonces ahí se discute y se ve si es que realmente el programa de la sociedad es lo suficientemente, el contenido científico es lo contundente y lo mayoritario, y se toman las decisiones. Los viajes, cuando son eventos nuestros, el viaje tiene que ser justificado. No es que voy a organizar el evento fuera del lugar donde está el profesional del área de la salud porque lo voy a llevar para que sea más atractivo. No, tiene que haber un fundamento de por qué elegí incorporar o considerar viajar a un determinado lugar. ¿Ya? Muchas veces pasa que las tecnologías no han llegado todavía al país, o los especialistas que tienen que dar esa tecnología no están formados en el país, y el que está certificado y habilitado está fuera del país. Y en ese caso la única forma de poder hacer la capacitación y la formación es teniendo que viajar. ¿Ya? A diferencia del anterior, aquí la compañía podría elegir al médico que va a capacitar, pero no puede ser una elección arbitraria, ni puede ser una elección que tenga ninguna relación con la intención de compra o de usar el producto. Y tiene que estar documentado cuáles son los criterios de selección del profesional, ¿ya? Y eso tiene que quedar documentado. Tampoco se financian gastos de acompañante, y todos los gastos anexos al viaje tienen que ser moderados y razonables, ¿ya? O sea, por ejemplo, si voy a ir a un congreso o a un evento donde voy a visitar una fábrica, no me puedo ir una semana antes y después quedarme para ir a los días. Tendré que llegar el día antes, o de acuerdo a la cantidad de horas, un día antes o el mismo día, dependerá, pero tiene que ser algo razonable. En relación a las reuniones comerciales, estas están permitidas. Y aquí me permito hacer una pausa porque a veces como que se demoniza el tema comercial. La industria existe porque tiene una intención legítima de comercializar sus productos. O sea, si la industria no comercializa sus productos, no existirían. Las compañías no son ONG. Lo que se quiere establecer con estos códigos de conducta es que las reglas de interacción sean transparentes y conocidas por todos, ¿ya? La industria no puede subsistir si no comercializa sus productos, o sea, es parte de la lógica de negocio. Pero tiene que haber una forma de relacionarse que sea conocida por todos, que sea públicamente auditable y que se comprenda dentro de las reglas del negocio como el fin último, que sea el bienestar del paciente, respetando los 4 principios que vimos al comienzo, ¿ya? El de independencia, el de la intencionalidad, el de la integridad, y siempre se me olvida uno. Los 4 principios fundamentales tienen que estar considerados. Contratos de consultoría. Existe la posibilidad que la industria contrate consultores. Hay un número no menor, no me recuerdo en este minuto exactamente, pero hay un porcentaje de alrededor del 30% que nuevas tecnologías nacen de los mismos profesionales de la salud, que están desarrollando a lo mejor una técnica o un procedimiento y le dicen a alguien, oye, si lo hacemos asado o de esta otra forma, o inventamos esta otra pinza, y ahí nace la innovación. Entonces, o a veces la industria tiene un dispositivo nuevo y quiere saber qué tan bien, qué tan mal lo va a hacer antes de lanzarlo al mercado, y contrata un consultor, ¿ya? ¿Qué se pide? Que estos contratos de consultor ya sean de necesidad legítima, ¿ya? No voy a contratar a alguien porque él es el que influencia a más personas y quiero que él sea el que hable de mi tecnología. La intención tiene que ser legítima. Tiene que ser en términos de que le vamos a pedir un trabajo determinado, eso va a quedar documentado en un contrato,
y cuando el consultor deba viajar o deba ausentarse o algo, va a tener que quedar establecido todo lo que incluye el contrato de consultoría en este documento, ¿ya? Lo que es propiedad intelectual también queda definido en el contrato. Esto ya lo vimos, está total y absolutamente prohibido organizar o financiar actividades de entretenimiento. Y esto incluye torneos de golf, partidos de tenis, conciertos, cosas que a veces antes se consideraban como parte de las actividades científicas y rutinarias, hoy día no lo son, ¿ya? En relación a las comidas, ¿puedo organizar un desayuno? Sí, puedo organizar un desayuno, pero el principal objetivo del desayuno tiene que ser que hay un objetivo científico y de formación, no el desayuno per se, ¿ya? Y aquí vienen muchas veces, y es algo que ha tenido que cambiar, y es una cultura que a nosotros también como industria, educar a la gente que forma parte de las empresas y que son parte de la asociación. Ellos han tenido que firmar hoy día, hemos llevado a cabo todo un entrenamiento desde que entró en vigencia este código, que fue el 2 de enero de este año, de que están entrenados y que hay conocimiento. Porque algunas compañías tenían reglas distintas y hemos tenido que uniformar los criterios. Entonces, el desayuno, el almuerzo, la comida puede tener puede ser sí, pero tiene que tener un fin secundario. Y aquí empiezan, y quizás más en el que viene, las típicas discusiones filosóficas, porque nos alegan mucho y los oficiales de compliance reciben muchos reclamos porque hoy día es no a las tortas del día de la enfermera, no a la celebración del día del médico. Y son cosas que hoy día como industria nos hemos puesto de acuerdo, y porque otra vez el quehacer de la relación entre la industria y los profesionales del área de salud debe ir orientado al bienestar del paciente. Como la torta no le va orientada al bienestar del paciente, no debe estar en el quehacer de relación entre ambos. Dentro de los regalos que sí están permitidos, que no son considerados regalos como tal, son los artículos de educación a pacientes. O sea, si tengo que tener un modelo anatómico, sí, puede ser entregado un modelo anatómico, pero pusimos un límite en el valor y se estandarizó para todos, ¿ya? Y sí se pueden entregar artículos promocionales. Hoy en día, con la marca de la compañía o el producto, en general estos artículos que se entregan en el marco de eventos científicos en general, entiéndase congresos, entiéndase reuniones de capacitación, y por lo general se habla de que estos artículos son lápices, cuadernos y ese tipo de nosotros le decimos gimmicks o recordatorios de marca, y se estableció un monto, 0,2 UF. O sea, tampoco puede ser el lápiz Cross o Montblanc, no, son 0,2 UF. Y otra vez, esto se estandarizó en estos 11 miembros que hoy día están, y cualquier miembro que ingrese a la asociación gremial tiene que adherirse a este código. Becas de formación, sí, están autorizadas. Tanto las becas de investigación como las becas de educación, como las donaciones benéficas, como el apoyo a la educación médica continua. Los principios son los mismos que ya conversamos, o sea, tiene que haber un fin establecido, ese fin tiene que estar documentado, tiene que haber un contrato y tiene que estar establecido si hay viajes o comidas o lo que sea, tienen que ser modestos y acordes a la actividad. Los productos en evaluación y las muestras sí están autorizadas, pero tienen ciertas condiciones. O sea, por ejemplo, no puede ser para promover
indebidamente la compra de un producto, sino que es para que realmente lo conozcan y puedan usarlo. O sea, no puede decir yo te lo dejo en demostración, pero después me lo tenéis que comprar. No, eso no está permitido. ¿Ya? Yo te lo dejo en demostración para que tú lo conozcas, lo veas y me des tu opinión. Si tú lo compras o no, tú tienes la independencia de elegir. Y las compañías tienen que tener implementación y control. Esto significa que no puedo dejar 1 año un equipo o 2 años un equipo en demo en una institución. ¿Ya? Tengo que saber documentar si dejé un equipo en demo 2 años, ¿por qué? Y por último, las interacciones con pacientes, que siempre son un tema muy delicado, ¿ya? Con las organizaciones pacientes que hoy día cada vez están más empoderados, tienen que estar dentro del marco que compete a la actividad de la asociación de pacientes, y nuestro rol principal ahí es poder aportar a lo que es educación y formación y no influenciar indebidamente. Y eso es, muchas gracias. Nuestra página es www.adimech.cl, no .com, porque se van a encontrar con otra página, y ahí está nuestro código de ética detallado, completo, está en PDF, lo pueden bajar, hoy día está en español y en inglés. También si van a las alianzas estratégicas, está la Coalición Interamericana de Ética, que van a poder ver qué estamos haciendo con los otros países de la región. Y eso es todo. Están muy bienvenidas las preguntas. Vengo con Mariana Vieira, ella es Compliance Officer de una de las compañías de la Asociación Gremial, que fue quien me invitó a que viniera a hacer esta presentación, y es miembro del Comité de Compliance de la Asociación Gremial. Todas las preguntas son súper bienvenidas. Muy bien, preguntas del auditorio. Yo voy a partir con un par de preguntas. Una es, ¿cuál es el background de la gente que lo asesora en la parte ética, netamente ética, quiénes son las personas y qué conocimiento ético tienen? Y la segunda, que uno escucha, de esto una cosa muy de pasillo así, pero que en el fondo todo esto de la compliance ha sido una manera de la industria de reducir costos solamente. Entonces, esta presentación de la parte ética, hay gente que lo cuestiona como solamente una manera de reducir costos. Yo creo que es muy bueno, a mí me parece que es muy interesante, y que además, si uno mira retrospectivamente, había en algunas especialidades, recetar algunos fármacos muy caros, supongamos en el área oncológica, se prestaba a presiones, a mí me lo han contado algunos visitadores de la época, se prestaba a presiones. Pero ahora se cuestiona esto, como le digo. Entonces esas son las 2 preguntas que yo tengo. Mientras tanto, por favor, piensen algunas preguntas para los próximos 10 minutos. Voy a partir por la última pregunta, ¿ya? Y en realidad, primero, nosotros no somos la industria farmacéutica, ¿ya? Nuestros productos no se prescriben con receta. Los mecanismos de compra suelen ser diferentes. En el ámbito de la cirugía, ustedes sí tienen un rol preponderante, porque ningún cirujano se arriesga a elegir un producto que no conoce, y eso lo tenemos súper claro. Esto no nace por un tema de costos ni de bajar los costos, porque la industria sigue dispuesta a invertir, y sigue dispuesta a invertir en aquello que realmente agrega valor. O sea, no vamos a decir que no porque tenemos menos recursos. Vamos a decir que no porque estamos protegiéndolos a ustedes, y porque también, muy honestamente, nos estamos protegiendo nosotros. Hoy día, estos cuestionamientos que usted menciona y que vive la industria farmacéutica, y que en algún minuto nosotros quizás también pudimos haber vividos, es porque efectivamente habían prácticas que no correspondían, y hoy día la intención es cambiar ese modelo. Entonces, no porque en el pasado se hizo necesariamente estaba bien hecho. Hoy día entendemos que no corresponde. El escrutinio público, las redes sociales y la globalización en el mundo ha hecho que las reglas de negocio cambien. Entonces, no es que se reduzcan los presupuestos de marketing, sino que los presupuestos de marketing se están enfocados de manera diferente. No es por ahorrar dinero, porque nosotros seguimos participando en actividades y en congresos, y en lo que hacemos, que lo hacemos de manera diferente. Antiguamente decía la compañía, llegaba con las invitaciones y invitaba al doctor Juan Pérez.
Hoy día no, hoy día le va a entregar o a la academia o a la institución para que ella designe quiénes son los médicos que van a capacitar. No sé si Mariana quiere aportar algo. Hola, buenos días. Respecto a la primera parte de la consulta, doctor, yo soy miembro del comité de compliance de la asociación, y en el comité lo integramos personas de distinta formación. Yo soy abogado, por ejemplo, algunos de mis colegas también lo son, pero también tenemos enfermeras, tenemos ingenieros, distintas personas que han sido formadas en temas de ética y de compliance y que aportan una visión distinta desde su propia formación profesional. Entonces, nuestras compañías sí se dedican mucho y dedican recursos también a nuestra capacitación para entender que la finalidad legítima que tenemos nosotros es lograr y asegurar una mejor atención para los pacientes, y que la integridad de la decisión médica para nosotros es sagrada y nosotros ahí no vamos a interferir. Es el profesional de la salud, es el médico quien tiene toda la autonomía para decidir lo mejor para su paciente. Nosotros sí podemos realizar todas estas interacciones que Gabriela mencionaba, que están enfocadas a dar a conocer nuestros productos, a promocionar las virtudes de nuestros productos, a dar a conocer la nueva tecnología, pero la decisión final siempre va a ser del profesional de la salud, y eso es lo que nosotros tenemos que resguardar, sobre todo en un ambiente, como mencionaba Gabriela, que ha cambiado. Hay muchas cosas que antes se hacían y que podían tener una buena intención y nadie las cuestionaba, pero ahora, frente a una ciudadanía, frente a medios de prensa que tienen una visión distinta, nosotros tenemos que estar dispuestos a ser absolutamente transparentes y evitar que se puedan dar estos escrutinios que pueden afectar a nosotros, la industria, y también a los médicos y profesionales de la salud en general. La primera pregunta, el comité de ética está conformado por 3 miembros que se seleccionan en el minuto en que está el conflicto de ético. 2 de los miembros deben ser fuera de la asociación gremial, deben ser profesionales idóneos que tengan ciertos requisitos en términos de experiencia de ética, que son convocados para esta situación, y uno de los miembros puede ser de la asociación gremial, pero no tiene que tener ningún conflicto de interés con el tema en cuestionamiento. Si tiene cualquier conflicto de interés, queda inmediatamente inhabilitado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Allá. Con micrófono, por favor, porque por la transmisión tenemos otro micrófono, ¿no? Acércate entonces, pregunta. Hay una pregunta importante, ¿okay? Estamos hablando de tecnología nueva, ¿okay? Que muchas veces no llega por muchas trabas burocráticas. Esa es la primera cuestión que quiero hablar, y que ver cómo ustedes burlan esas barreras, por así decirlo, burocráticas. Y la otra pregunta es importante también destacar la importancia de la autorización del paciente en vista de la alta judicialización de la medicina aquí en Chile. ¿Okay? ¿Hay algún consentimiento informado que ustedes tengan para darle al paciente, mira, te vamos a dar algo nuevo, vamos a utilizar algo nuevo contigo, y que no haya esa repercusión? Esas son las dos. En relación a la interacción, tal cual como explicó Mariana, nosotros, a menos que sea una asociación de pacientes, donde en realidad no le damos tecnología, sino que brindamos educación, nosotros no tenemos la interacción directa porque le corresponde al profesional de la salud que lo atiende. Y cada institución tiene sus propios consentimientos de ética o de procedimiento, de lo que corresponde que se le vaya a hacer al paciente, en general. La mayoría tiene hoy en día. Nosotros no interferimos directamente en la relación, en este caso médico-paciente, no nos corresponde. Y en relación a la burocracia, al revés. En el caso de Chile, hoy día nosotros estamos frente a la Ley de Fármacos 2, que por primera vez plantea la regulación de dispositivos médicos en el país. Chile es uno de los pocos países del mundo donde hay una regulación tan débil en lo que se refiere a dispositivos médicos. Hoy día en este país cualquiera puede traer prácticamente cualquier cosa en una maleta, ingresarla y trasladarla a un pabellón. Y es algo que se está tratando de evitar. Entonces,
hay 15 dispositivos médicos regulados, ¿ya? Jeringas, agujas, guantes en distintas categorías, preservativos y luego test de reactivos diagnósticos como VIH, hepatitis C y un par más. No son más de 15. Hay 190.000 categorías de dispositivos médicos en el mundo, ¿ya? En realidad hay 190.000 categorías de dispositivos regulados por FDA. Hay más de 220 millones de categorías de dispositivos médicos en el mundo, ¿ya? El desafío que enfrenta hoy día nuestra autoridad, entiéndase el ISP, de regular no es menor, ¿ya? Porque se necesita las competencias y los recursos para poder abordar lo que significa regular. ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? Es que nosotros como asociación gremial queremos una regulación porque entendemos que Chile necesita una regulación porque tiene que estar resguardada la seguridad del paciente, y por el otro lado, esta regulación tiene que ser armónica y convergente con la regulación internacional. O sea, nosotros somos como de los últimos que venimos sumándonos a la cadena. Hoy día ya existe. Todos los países tienen consensos internacionales de cuáles son los estándares de calidad, cuáles son los tests que se les piden a los dispositivos médicos. Los dispositivos médicos se clasifican de acuerdo a categoría de riesgo. Hay 4 clases de categoría de riesgo. La clase 4 son los de más alto riesgo. De hecho, ya el ISP sacó una guía de clasificación de dispositivos médicos y de dispositivos médicos in vitro. Está disponible en la página web del Instituto de Salud Pública. Y un ejemplo así bien puntual para ustedes que son cirujanos: cualquier dispositivo médico independiente de la categoría de riesgo, cuando tiene contacto con el sistema nervioso central, pasa inmediatamente a una categoría de riesgo superior, o cuando tiene contacto con el sistema vascular, el sistema vascular central, también pasa inmediatamente a la categoría de riesgo superior. Hoy día no está claro todavía cómo va a abordar el desafío la autoridad regulatoria. Lo que está en la Ley de Fármacos 2 en términos de tiempos de implementación no es factible de ser llevado a cabo porque piden 6 meses para tener un reglamento y 18 meses para tener todos los dispositivos regulados. En los países que han hecho estos procesos se han demorado de 3 a 5 años. Entonces es un desafío no menor. Muy bien, en honor al tiempo vamos a terminar acá. Queremos agradecer a Dimech, a su gerente general, Gabriela, por la excelente presentación. ¿Tenemos cuántos minutos? Tenemos 5 minutos para tomar un cafecito y después continuamos con la seccional de etnia. Muchas gracias. Ya, vamos a partir la segunda parte de nuestra sesión 1003. Esta sesión corresponde ahora al departamento de hernia y cirugía de pared abdominal, en la cual el doctor Jaime Carrasco es su presidente. Lo voy a dejar con ustedes. Tenemos un tema súper interesante para todos. La hernia umbilical no es solamente un tema de residentes, es un tema de todos los cirujanos. Todos nos vemos enfrentados, ¿no es cierto?, a esta patología en algún momento y las dudas están presentes en el día a día. Jaime, por favor, presenta a tus invitados, preséntanos tus mesas. Buenos días. En efecto, la cirugía de hernia viene siendo una segunda cirugía en frecuencia que se realiza en Chile. Acá hay hartos cirujanos o futuros cirujanos residentes y nuestras actividades en general, lo que le interesa a la Sociedad de Pared Abdominal y Hernia es como fortalecer desde las bases, y las bases vienen siendo los residentes. 40.000 hernias al año se operan en Chile. Hay un porcentaje importante que se operan de urgencia. Como la hernia no es una patología que esté enmarcada dentro del auge, viene quedando un poco rezagada, y en relación a eso es que llegan frecuentemente de urgencia. Y ahí tienen que saber cómo poder abordarlas. La segunda opción es cuando vienen en forma programada, y normalmente esos pacientes se operan en el extrasistema, y probablemente ustedes también se van a encontrar
en esta relación de patología. Entonces tenemos que saber manejar desde las que llegan en forma programada, electivas, y que muchas veces uno piensa si en verdad son hernias o no, en relación a lo que es la zona umbilical, hasta las que llegan atascadas o en fase de estrangulación a la urgencia a las 3 de la mañana un día domingo. Para este curso o esta seccional, invitamos al doctor Tomislav Mostaseo. Él es jefe de cirugía del Hospital del Carmen, un hospital público que tiene un vasto territorio que está, en el cual atienden y abarcan, y Tomislav especialmente tiene mucho interés en el manejo de la hernia y se está dedicando hace algunos años en forma específica y con perfeccionamientos en el tema, así que él nos va a dar la charla. Y los panelistas moderadores son el doctor Pablo Achurra, de la Pontificia Universidad Católica, así que está jugando de local durante esta seccional acá, y Susan Retamal, que es cirujana principalmente de San Felipe y de la Quinta Región. Todos con una orientación específica hacia lo que es la patología de pared abdominal, así que están al tanto de la actualidad en cuanto a la resolución. Y también como experto tenemos al doctor Nicolás Quesada, quien también es de la Pontificia Universidad Católica y cirujano digestivo que está dedicándose harto también a la patología de hernia. Así que todos invitados a participar. La idea es que esto sea interacción. Vamos a tratar de hacerlo entretenido, breve, para que después puedan ir a disfrutar del resto del sábado. Pablo. Muy buenos días a todos. ¿Aló? Bueno, es un placer ver tanta gente joven acá, no es que me crea viejo. Les voy a hablar hoy de las hernias umbilicales. Este tema es apasionante, ¿por qué? Porque genera discusión, genera opiniones, genera, ¿qué hacemos? Genera conflictos a veces, ¿ya? Por lo que empiezo, ¿son todas iguales? Primeramente, no tengo ningún conflicto de interés con ninguno. Todos hemos estado enfrentados a esta patología, desde becado de primer año para siempre. Es una patología muy frecuente. ¿Es fácil de resolver? He escuchado. Una hernia umbilical, manda el becado de primero. No es así. La hernia umbilical está acompañada de muchos factores que hacen compleja para su resolución. Técnicamente será fácil, pero los resultados que tenemos dentro del contexto del paciente y comorbilidades del mismo pueden cambiar nuestro manejo quirúrgico. Tiene recurrencia a largo plazo y las molestias están presentes en una hernia umbilical chica que uno ha decidido no operar. Por lo tanto, hay que operar una hernia, no hay que operarle a una chica. Hay múltiples opciones de manejo. No está descrito, no está protocolizado. En este paciente no es una receta. Tenemos que evaluar todo. ¿Ya? Muchos factores hacen que la hernia umbilical sea un reto en su manejo. Entonces, ¿qué hacemos? Es muy heterogéneo, tenemos diversidad de formas de presentación de la hernia, potencial de complicaciones que tienen mortalidad y la recurrencia. Básicamente, todo eso tenemos que hacer. ¿Qué hacemos? ¿Solorrafia? ¿Malla? ¿Laparoscópica? ¿Robótica? Mucha plata será la robótica. Hay que considerar la colelitiasis. ¿Quién no ha entrado a pabellón? Una hernia umbilical. ¿Ya? Colelitiasis, le saco la vesícula por el ombligo, le pongo malla a la hernia, ¿se contaminará la malla? Son preguntas que todos nos hemos hecho. Entonces voy a tratar de convencerlos a ustedes de que sí se puede. ¿Qué hacer en obesos? Vamos a hablar más adelante. ¿Qué hacer en las embarazadas? Que es un tema muy lindo. Espero que no les toque a ustedes. Ya, esperar. ¿Se puede esperar una hernia? Muchas veces han visto un cirrótico, por ejemplo. Les llega al poli, no, eso déjenlo, no hay que tocarlo, que vaya a ser su evolución normal. Hay información que dice que esperar es seguro. Yo les voy a presentar algo para provocar una discusión, que ustedes analicen qué es lo que significa esperar. Encontré
en las hernias umbilicales el costo de esperar. La cirugía tiene su costo, pero está relacionada solo a la cirugía, ¿me entienden? Pero las molestias, las atenciones médicas, las licencias que va a provocar la falta de resolución de esa hernia, puede que tenga un costo más alto. Yo quiero operar una hernia, me agarro de eso, ¿ok? ¿Cuándo? Esta es una pregunta para ustedes. ¿Cuándo decido no operar una hernia umbilical? Todos hemos estado en esa situación. Hernia sintomática. ¿Quiénes han diferido una hernia? Si por favor levantan la mano. ¿Cierto? Anillo menor a 1 centímetro. ¿Quiénes han dicho, no, eso no se opera, no tiene indicación médica? Levantan la mano. Alto riesgo quirúrgico por patología médica del paciente. Varios. Ahora, hernia sintomática. ¿Ok? Tengo mi hernia, chiquitita, no pasa nada, pasan unos años, vuelve con una hernia gigante. ¿Hubiera sido bueno operarlo esa vez? Operémoslo. Anillo menor a 1 centímetro. Misma historia. ¿Lo operamos ahora? Es mejor para mí cortar el arbusto que cortar el árbol crecido. ¿Ok? ¿Qué pasa con el paciente con patología médica que no le permite tener una anestesia o algo? ¿Han considerado la anestesia local? Si es una hernia chica, es una opción. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué provoca todo esto? Se los leo. El uso de malla, que es una herramienta invaluable en el manejo de patología herniaria, entrando a este tema, y sus indicaciones precisas para las reparaciones con o sin malla fueron debatidas sin consenso claro. No existe la receta de cuándo utilizar malla y cuándo no utilizarla. ¿Ok? Rafia primaria, esto acuérdense, rafia primaria sinónimo de recidiva. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Pregunta para ustedes. Quiero que levanten la mano. ¿Quiénes reparan un defecto herniario umbilical menores a 2 centímetros con malla? 2, 5, 7, 8. ¿Quiénes no reparan? ¿Quiénes no le ponen la malla? 1. ¿Se dan cuenta de que no hay una receta? Ahora, a los que han dicho no, le ponen malla, les muestro esto. Este es un trabajo que demuestra que la instalación de una malla en hernias menores a 2 centímetros o hernias pequeñas va a reducir la tasa de recurrencia a largo plazo. Por lo tanto, pongan malla. 1 centímetro, pongan malla. ¿Ya? Fácil poner la malla. ¿Ya? ¿Qué pasa si el paciente está en la urgencia? ¿Quién no ha vivido esto? Tiene una hernia umbilical atascada, tiene otro paciente con una hernia umbilical estrangulada y el otro con una peri. ¿A cuál no le pongo malla? Ya. Este estudio muestra de que no había gran diferencia entre los pacientes que se les puso malla con ese tipo de complicaciones a los que no se puso malla. ¿Me dejo entender, cierto? Por lo tanto, analicemos. Paciente con hernia umbilical, con atascamiento, sin sufrimiento de asa, pero hay líquido en el saco. ¿Le ponen malla? Le ponen malla. Ahora, ¿qué malla? Si hay necrosis, ¿le ponen malla? Yo le pongo malla, pero ¿qué malla? Yo no le voy a poner una microporo, ¿ya? Que tiene alto riesgo de no resistir una infección. Una macroporo permite a los macrófagos llegar a los espacios donde está y permite una buena adherencia. Entonces, podemos manejar mejor. Tienen que preguntarse eso cuando estén en la urgencia. ¿Y qué pasa con la laparoscopía? Este es un instrumento que se está utilizando más en cirujanos de pared abdominal. ¿Qué beneficios podemos ver? Disminuye morbilidad de la herida, efectivamente. No se realiza un flap, ¿ya? Puede ayudarnos en los obesos. Permite mejor exploración de la pared abdominal. ¿Qué significa? Meto la cámara y veo el anillo umbilical. Oh, más arriba. Oh, y tiene una epigástrica. Y tiene una pequeña incisional de la cesárea. ¿Me entienden? Permite una exploración exquisita de la pared abdominal. Sin embargo, aumenta el tiempo quirúrgico, aumenta el tiempo anestésico, aumenta la morbilidad, aumenta tiempo hospitalario y complicaciones cardiopulmonares en ciertos pacientes, que es diferente poner una peri a anestesiarlo con anestesia general. Por lo tanto, si uno decide operar un paciente por vía laparoscópica, debe controlar sus factores de riesgo. Les voy a presentar casos que van a ser muy interesantes esto.
Ahora, esto básicamente les hablo para comprobar de dónde saqué la información. ¿Y qué pasa con la robótica? Esto es emergente, está empezando, ¿ya? Sabemos que los ginecólogos, urólogos tienen esta herramienta como su brazo derecho, pero en la pared abdominal, ¿será necesario tanto gasto, tanto equipamiento? Eso es por ahora. Se hablaba lo mismo de la laparoscopía cuando yo era, no sé, becado de primero a cierto tiempo. A ver, ¿qué ventajas vemos en la cirugía robótica? Facilita el cierre del defecto. Los que han tenido la oportunidad, la curva de aprendizaje es así, yo creo. La colocación de malla en espacio preperitoneal y retrorectal se facilita. Se elimina el uso de tacs y suturas transfaciales. Esta habilidad o facilidad de la cirugía robótica evita el dolor postoperatorio. ¿Ok? Es importante en la aplicación de mallas intraperitoneales o cualquier tipo de sutura transfacial. Ahora, les dije en un principio que la hernia umbilical no viene sola, siempre está casada con alguien. Es el mismo paciente y sus factores de riesgo. ¿Cuáles? Por ejemplo, EPOC, tabaquismo, peor enemigo de la hernia, tabaco. Es más, si un paciente fuma una caja y no me demuestra que ha bajado, no lo opero ni loco, porque yo sé que se va a complicar, va a tener algún problema. Colelitiasis, obesidad. La colelitiasis viene de la mano de la infección del sitio operatorio y contaminación de la malla, ¿cierto? Obesidad, está descrito de que la obesidad aumenta el riesgo de infección del sitio operatorio y aumenta la tasa recidiva. Hay estudios al respecto. Pero les voy a presentar uno que va a contrastar eso. Diástasis de rectos. Con hernia umbilical, ¿reparo solo la hernia? Si reparo solo la hernia, con diástasis, la hernia vuelve. Embarazo, vamos a hablar, es un tema muy lindo, y en pacientes cirróticos. Hablemos del embarazo, que para mí es el tema más, que está más protocolizado, si vale el término. No hay ninguna duda de que la indicación quirúrgica per se está en pacientes complicados, ¿ya? Las hernias no complicadas pueden esperar. ¿Por qué? Porque está otra persona en el útero en riesgo de sufrir algún accidente durante la cirugía. ¿Qué? ¿Electiva? Sinceramente nunca he visto. Pero ¿dónde viene el conflicto? Les llega una embarazada de 20 semanas, ¿ok? Hernia estrangulada y otra con una hernia atascada. ¿A quién le ponen malla? ¿Le ponen malla? ¿Tendrá diástasis de aquí a un futuro? Entonces el manejo se vuelve del paciente, no de la patología. Esa señora que tenía una isquemia, le hago la resección, anastomosis, no le pongo malla, cierro. ¿Por qué? Porque tiene diástasis. Y yo sé que la diástasis no la voy a resolver durante el embarazo. Entonces, yo le explico. El consentimiento informado en la patología herniaria es vital, ¿ya? Tienen que decirle, si su intestino está muerto, puede que no le ponga malla y le va a volver la hernia y la resolvemos por vía laparoscópica. Ok, no va a haber ningún conflicto. La obesidad. Les mencionaba, todos conocemos los factores de riesgo. Me llega una paciente IMS-40 con una hernia umbilical grande, no la opero. Váyase a bajar de peso o evalúe cirugía bariátrica para disminuir los riesgos. Sin embargo, en este trabajo yo encontré de que la morbilidad, ¿ya?, entre la cirugía herniaria en pacientes no obesos y obesos no tiene un impacto en la tasa de recurrencia. Interesante. Entonces, ¿podemos operar pacientes obesos con hernia? Personalmente, no. ¿Se discute? Sí. Es lo lindo de este tema. Cirróticos. Pregunta para todos. No hay duda a quiénes tengo que operar, ¿cierto? 1, 2, 3, sin duda. Pero ¿qué pasa con estos? Todos hemos diferido pacientes con hernias y cirrosis. Entonces, ¿qué hacemos? Otro mundo, hernia umbilical. Sencillo, les dicen. ¿Cuál es el momento correcto de operar una hernia en paciente cirrótico? Cirugía electiva en enfermedad hepática controlada. Esto es un tema enorme, pero esta es la base del tratamiento de cualquier paciente. Cuando les llegue un paciente a la urgencia cirrótico, complicado, con alguna de las fotos que les mostré, hospitalícenlo. No lo manden para su casa o lo manden a medicina a que vaya a esperar su evolución. ¿Por qué? Porque se va a complicar.
uno dice, se va a complicar, le explica al paciente, puede morir, se puede hacer todo, pero está descrito de que si no lo opero, se va a complicar peor. ¿Ok? ¿Uso malla? Sí. ¿Dónde la pongo? Subley. Es lo mejor, con manejo de la citis. Bueno, ahora quiero trabajar con todos ustedes para evaluar casos y necesito que se pongan en la situación del cirujano. ¿Ok? ¿Qué hago con este paciente? Bueno, en la foto ya está descrito, 40 años, joven, hipertenso, diabético, IMC 49, anillo 2 centímetros con una hernia atascada, creo que tiene epiplón. Esta es una foto que me proporcionó el doctor Achurra, un paciente de él, que decidió hacerlo laparoscópico. ¿Ok? Evaluó la parte de la obesidad, es factible resolver esta hernia por vía laparoscópica, baja la morbilidad de infección del sitio quirúrgico, pero de esta hernia, a ver, ¿quién me puede decir qué les llama la atención? ¿Qué más queda pendiente de hacer acá? ¿Que va a causar discusión? La piel, exacto. ¿Hay que resecar piel? Entonces, ¿por qué le hago laparoscópico? Porque igual tengo que sacar piel, igual se va a exponer el tejido aponeurótico, ¿me entienden? Mi lógica es, saco la piel, cierro la piel sin hacer flaps. A mayor flap, mayor probabilidad de infección. Obesidad, diabético, se va a infectar. Entonces, se puede resecar la piel teniendo un acceso, es más, se puede cerrar el anillo resecando la piel y poner la malla por atrás, ya sea preperitoneal, unipom, lo que ustedes deseen. Idealmente van para atrás. Uso malla, uso malla. Si está necrótico, uso malla, yo uso malla. ¿Ya? Si está con peritonitis, dudo. Y le digo que va a volver la hernia. La intento hacer laparoscópica. ¿Por qué? Si en hospitales donde no hay el acceso a cirugía laparoscópica en pacientes con peritonitis, ¿ya? La incisión que va a tener es muy grande. Herida infectada, hernia segura. Una hernia por vía laparoscópica va a ser de este tamaño. La laparotomía va a quedar un hoyo gigante que va a complicar al paciente. Aquí quiero aprovechar de decirles, y que siempre lo digo, todo el mundo está con, la cirugía oncológica, maravilloso, yo quiero operar laparoscópico, todo. Yo tengo un término, la cirugía oncológica da sobrevida al paciente. La cirugía herniaria le devuelve la vida al paciente. ¿Ok? Entonces, ¿qué malla uso? Ven todos los factores y ocupan o no la malla más adecuada. ¿Dónde la instalo? Sublay, inlay, onlay. ¿Quién la haría onlay? ¿Qué se diferencia en tiempo quirúrgico, en laboriosidad? Nada más. Si el paciente no lo permite, si está muy descompensado, cierre. No hay receta para el manejo de la hernia umbilical. Otro caso. ¿Qué harían ustedes? Hernia umbilical más inguinal derecha. La hacen abierta, primaria, esta no es una recidivada ni nada. La hacen laparoscópica. ¿De quién depende decidir eso? ¿Qué se hizo acá? Laparoscópico. Se resolvió la hernia umbilical, una técnica IPOM Plus, y la hernia inguinal, una preperitoneal habitual tipo TAP. ¿Por qué no se hizo abierta? ¿Por qué no se hizo abierta? Anestesia raquídea, menor tiempo quirúrgico, menor riesgo para el paciente. Aquí viene otro factor, el cirujano. La disponibilidad de la laparoscopía, la disponibilidad de una malla doble cara. ¿Me entienden? Otro factor que cambia todo el manejo de la hernia. Si yo estoy en Melipilla, la hago abierta. Si me consigo la malla, la hago laparoscópica. O le hago una con macroporo preperitoneal, pero laparoscópico. Siempre considerando que la laparoscopía para mí es una herramienta vital para el futuro, para las futuras hernias. Este es un caso de la doctora Retamal, coleaguda, y la ver es raro. Mete la cámara por el segundo puerto, técnica francesa, americana, y se encuentra con una hernia umbilical, un hallazgo que no tenía en su plan quirúrgico, dentro de una coleaguda. Aquí viene, ¿qué hacemos con la vesícula? ¿Es seguro sacarla? ¿Se acuerdan del estudio que les dice que no hay ninguna diferencia entre uso de malla
y no malla en pacientes contaminados, ¿qué hacer? Sacar la vesícula por otro puerto que no sea el umbilical y si hay contaminación, protegerlo con una gasa. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué hizo la doctora? Hizo un cierre de la hernia más instalación de malla preperitoneal y cerró el peritoneo. Sacó la vesícula, paciente en su casa. Se resolvieron dos cosas. Otro tema, diástasis de recto cieno umbilical, que es otra pasión, ¿ya? Esta paciente tiene un abdomen disfuncional, una diástasis gigante y una leve tosis, más una hernia. ¿Qué hacen acá? Repa, la abren, añaden abdominoplastía. ¿Qué malla ponen? ¿Cómo la fijan? ¿Con qué la fijan? ¿Acá? Ya. Pregúntense, se hizo esto. Se hizo una abdominoplastía, se resecó y se corrigió la hernia y la paciente feliz, salió al revés, pero está feliz, con su patología de la pared abdominal resuelta, dentro del contexto de que la pared debe resolverse íntegramente. Podía haberse hecho un repa y dejar ahí la piel. Sin embargo, este otro paciente, diástasis de recto con hernia pequeña, se decidió hacer un repa, no se ve bien acá, pero se hizo una resección dérmica, pero el acceso al espacio preaponeurótico fue hecho endoscópicamente. Lado izquierdo está ya toda la línea cerrada y se instaló una malla. Entonces, ¿cuál fue la decisión de no hacerle una abdominoplastía abierta? Otro factor, cirujano. ¿Listo? Quedó así ella, por si acaso. Ya. Este caso las tiene todas. ¿Ok? Paciente femenino, 53 años, joven. Hepótica, tabáquica. Obesa, múltiples cesáreas. Tiene una hernia incisional umbilical e infraumbilical recidivadas. No se sabía si se ocupó o no malla, no había más historia. Cirrosis de etiología no alcohólica, colecistitis crónica litiásica, vesícula esclerotrófica, y alguien dijo, ¿será cáncer? ¿Qué hago? Lo hospitalizamos por un cuadro de oclusión intestinal secundaria y una hernia umbilical incisional recidivada. En la hospitalización se descarta cuadro obstructivo, oclusivo, ¿y qué hago? Ok, se las pongo fácil. Evaluemos los factores de riesgo y manejemos a esta paciente. 53 años, EPOC tabáquico, broncopulmonar, quimio respiratoria preoperatoria, obesa, imposible que baje de peso. ¿Cómo disminuimos los riesgos en esta paciente? La laparoscopía. Eso baja un poco. Hagamos laparoscópico. Pero es una hernia muy grande. Tiene cesáreas, es una hernia incisional, no sabemos qué nos vamos a encontrar. Y está atascada o complicada y tiene la vesícula. ¿Hacemos todo laparoscópico? Difícil, ¿cierto? ¿Qué hacemos? ¿Han escuchado del acceso híbrido? Aquí, ¿qué hicimos? Hicimos el neumoperitoneo y una de las ventajas de la laparoscopía es la exploración de la pared abdominal. Aquí arriba ustedes pueden ver la complicación, las asas metidas, adheridas absolutamente, y aquí pueden ver la hernia y más abajo otra hernia. Y en la laparoscopía, en la línea infraumbilical, había otras hernias más chicas. Entonces, ese es uno de los beneficios maravillosos. Y hay otro que me di cuenta de que no está descrito en la literatura, de que la liberación de esta asa con neumoperitoneo y luz se facilitó impresionantemente. Me permitió ver por dónde abrir el saco y facilitar la disección del intestino con toda confianza de no lesionar el intestino. ¿Ya? Eso era vital para ver el manejo de la malla. ¿Cierto? Eso tiene que saber el paciente. Si hay apertura intestinal, hay riesgo de todo. Puede ser un desastre la cirugía. ¿Qué hicimos? ¿Qué decidimos? Hagamos la hernia por vía abierta. Hicimos una liberación muy laboriosa y se encontró el anillo umbilical, más abajo el otro y los chiquititos que no se ven en la foto. Cerré la pared con el hilo habitual y resequé la piel. Y de ahí me fui a ver la vesícula, paciente cirrótico, no les mencioné, era un Child A, ¿ok? Y era una vesícula esclerotrófica, no tenía una imagen de un cáncer vesicular, que era mi sospecha.
¿ok? Acá no se ve en la foto, pero protegí el campo con gasas. No se abrió la vesícula, la saqué dejando un orificio en la misma incisión, en bolsa, sin mayor problema. ¿Y qué hago con la hernia? Le puse una malla intraperitoneal y se resolvió el cuadro. Cerré el celular y piel, no hice flaps, no le dejé drenajes, se fue al segundo día. Hoy estamos, más o menos este mes es 1 año, sin recidiva, aumentó de peso, sí, pero les muestro esto para que vean lo complejo que puede ser una hernia umbilical. Eso es todo, espero que les haya gustado. ¿Comentarios? Le agradezco a Tomislav la presentación. La idea del panel es que sea abierto y que interactuemos. Tenemos evidencia científica respecto a varios temas de la hernia umbilical, pero la idea es precisamente discutir la evidencia que es controversial. Mi primera pregunta es para el doctor Quesada. Doctor Quesada, ¿qué hace usted con una paciente joven, hernia menor a 1 centímetro, asintomática? ¿La opera? ¿La sigue? La idea en esta parte es discutir los distintos casos. El doctor Mostaseo mostró las opciones que tenemos, las distintas opciones que cambian, ¿cierto? Uno cuando está en la beca hace una hernia umbilical pequeña, parte operando esta probablemente en primer año, una rafia simple, caso común y corriente, pero después cuando empieza a ver más y más de estos pacientes tienen más cosas, entonces ahí es difícil decidir si es que uno va o no va a poner una malla dependiendo del tamaño y hay harta discusión. Entonces un poco la idea es ir discutiendo los distintos casos, si el paciente por ejemplo es obeso, mórbido como algunos de los que mostraron, le hago un bypass primero, lo hacemos bajar de peso, después le arreglo la hernia, 2 tiempos, 1 tiempo, un poco variable. Hernia umbilical pequeña y asintomática, para mí lo más importante es preguntarle si quiere tener más guagua. Porque si va a tener más hijos, o si va a tener hijos, y esta hernia no le está produciendo ningún problema, yo probablemente esperaría hacerle una reparación definitiva después de. Podría ser muy sencillo tentarse a hacer una incisión mínima y una sutura primaria, pero también hay que recordar que en la medida que las hernias van recurriendo, la posibilidad de una segunda, tercera o cuarta recurrencia también va aumentando. De tal manera que si es una hernia chica y completamente asintomática, probablemente 1, trataría de diferirla y 2, le diría que consulte apenas le aparezca la más mínima molestia en el fondo. Y en ese mismo sentido, una mujer que está embarazada, que desarrolla una hernia, yo probablemente es la misma indicación. En la medida que no tenga síntomas no hay que hacerle nada. Hay que esperar que tenga su guagua, dejar pasar una buena cantidad de tiempo, ver si desarrolló diástasis y con eso ver si se repara o no. Distinto el contexto de urgencia, pero probablemente una mujer delgada, joven, sin guagua, yo me aguantaría de operarla. Jaime. Yo vengo de una escuela en la cual en general observamos poco. Tratamos de resolverlo todo. He tenido pacientes de los 2 ítems, mujer que tenía una hernia umbilical y que durante el embarazo comienza con mucho dolor por el crecimiento del útero, la expansión de la pared, y que ha tenido que permanecer hospitalizada por síntomas de parto prematuro durante el último mes de embarazo y después se redirige hacia una cesárea electiva. Y otras pacientes en las cuales con una reparación de hernia umbilical accidentalmente quedan embarazadas posterior a esto, al mes después de la hernia, así que eso quiere decir que la reparación de la hernia umbilical es progenitora. Y posterior al embarazo hemos tenido que reoperar porque la cirugía de la reparación se desarmó con la distensión del abdomen durante el embarazo. Hernia pequeña o hernia grande, yo a todas les pongo malla porque entendemos que hay una alteración del colágeno. La matriz del colágeno, la cicatriz es en base al mismo colágeno que está alterado, por lo cual la calidad de esa cicatriz está en tela de juicio al momento de intervenir.
y hay muchos estudios que apoyan la reparación con prótesis. En experiencia, en hernias que he operado con rafia, o a aquellos pacientes que hemos operado, que en Chile operamos muchas vesículas, que le hace solamente la rafia umbilical, me han vuelto después de pronto con una hernia umbilical por trocar. Así que paciente que tenga una hernia umbilical chica o grande, le pongo malla igual. Un último comentario. Respecto al tamaño de la hernia umbilical, efectivamente, en la medida de lo posible y siempre que no haya contaminación, ¿cierto? La idea es reforzarlo con una malla. De hecho, hay un perspectivo randomizado el año pasado del Lancet. Eran 150 pacientes por rama, un estudio súper bien hecho, multicéntrico, europeo. Y efectivamente la utilización de malla redujo a 3 años de seguimiento la tasa de recurrencia de la hernia de un 11 a un 3% en el fondo, sin mayor morbilidad del área del sitio quirúrgico. Y eso con hernias de hasta 1 centímetro, o sea, de 1 a 4 centímetros se valida el uso de la malla. Menos de 1 no se sabe hoy día, pero hasta una hernia de 1 centímetro uno debería usar una malla. La posición tampoco está del todo claro, en este estudio se utilizó on-lay, pero de todas maneras cualquier defecto en realidad uno debería tender a usar una malla precisamente por lo que dice Jaime, que es una alteración de la cicatrización y del colágeno. Distinto es el escenario cuando hay contaminación, eso ya es tremendamente más controversial y hay evidencia para todos lados. Yo creo que nosotros con Pablo hemos vivido, estamos haciendo nuestra curva de vuelta, usamos mucha malla en sitios contaminados y hoy día la verdad es que nos estamos absteniendo porque es muy desagradable tener un paciente con una malla infectada. Yo creo que es una complicación terrible, lo pasa mal el paciente, lo pasa mal uno. Yo en general difiero un poquito de lo que dijo Tommy. Si yo tengo un paciente con necrosis, no le pongo malla y espero que recurra, le explico al paciente. Y además que no usar malla no es sinónimo que va a recurrir, tiene más chance, pero no es sinónimo y hay que darle tiempo. Entonces, en general, nuestros panelistas ponen malla a todo paciente que tiene una hernia umbilical, independiente del tamaño e incluso en las hernias menores de 1 centímetro. Entonces, volviendo a esta paciente joven, la vamos a hacer ahora sintomática para que, empujar un poco la cirugía. Sintomática, 30 años, ya cumplida, no quiere tener más niños, pero además pero es flaca en el fondo. ¿Cómo la abordan y qué malla le ponen y en qué espacio le ponen si es que le van a poner esa malla? ¿Con diástasis o sin diástasis? ¿No le sobra piel? Sin diástasis, perdón. ¿Y de qué tamaño el defecto? Probablemente, a ver, suena súper tentador hacer cirugía laparoscópica. Se pueden hacer abordajes con los puertos muy laterales y quedan harto bien, pero a mí conceptualmente no me gustan las mallas intraperitoneales. Por lo tanto, creo que lo más fácil sería hacer un IPOM, pero hoy día nosotros nos estamos dedicando a sacar esas mallas, o muchas de esas mallas. Tampoco quiero predicar, pero esas mallas, personalmente no me gusta tener un cuerpo extraño en contacto con el tubo digestivo porque sabemos que el tubo digestivo no le gustan los cuerpos extraños. De tal manera que, en mi opinión, trataría de hacerle lo más estético periumbilical con una malla on-lay. Campo abierto. El doctor Marcos Rocha, cirujano coloproctólogo de la Sociedad de Cirujanos también de Coloproctología y de la Sociedad Periabdominal y Hernias de Chile, past president del Departamento de Hernias y Sociedad de Cirujanos, va a dar su opinión también. Gracias. Gracias, doctor, por la presentación. No, bueno, la primera opción, ustedes piensan que si es sintomática, es mujer delgada y para la parte estética. Yo pienso que de partida cirugía abierta, no digamos por laparoscopia, creo que es mucho, si es que una hernia chica. Yo estaba escuchando lo que decían, pero creo que es re importante ver el tamaño de la hernia, porque hay que ser bien esquemático. Las hernias pequeñas de 2 centímetros o menos, se plantea de que hay que hacer malla, e incluso hay estudios que dicen que menos de 1 centímetro se podría hacer rafia nomás. ¿Por qué cosa? Porque resulta de que la recidiva que se ha hecho
que se ha estudiado es la misma que si buscara malla. Ahí quizá hay un poco de controversia. Pero si la señora quiere hacer algo estético, yo creo que también lo opero. Le puedo colocar una malla si es que es 1 centímetro o medio centímetro. Y la malla quizás on-lay porque es difícil. Se sabe que la sub-lay es mucho mejor para efecto de recidiva. Pero también tiene dificultades si es que el orificio es de 0,5 centímetros, no puedes colocarle una malla sub-lay. Se coloca un on-lay más la rafia. Y tiene opción de tener menos recidiva con la malla. ¿Ya? Gracias. ¿Qué tamaño de malla en este caso? Porque sabemos que algunos dicen, ojalá que hemos sobrepasado el efecto de 2 centímetros, otros dicen hasta 5 centímetros. Claro. Bueno, depende del tamaño del orificio. Yo pienso que tiene que quedar 3 centímetros mínimo. Tiene que solapamiento. Sabemos además que la mayoría de nosotros trabaja en hospitales, donde Sí. lamentablemente la malla que se utiliza, la mayoría de las veces es una malla esterilizada, una malla de costado. Sí. Entonces, por lo mismo, y aprovechando que varios residentes y cirujanos jóvenes, entonces, Bueno, utilicen esa malla. Si es que la hernia es chiquitita, pueden utilizar una malla mínimo 2 centímetros de solapamiento. Yo pienso que si es que es menos, digamos, la recidiva es un poco más. Así que 2 centímetros y trate, depende del tamaño. Si es que es chiquitita, puede ser rafia y le coloca la malla y no va a tener tanta residuo aunque sea pequeña. Pero creo que siempre tiene que haber un solapamiento más allá, 2 centímetros. doctor Carrasco, si esta paciente, ahora además de esta hernia pequeña, le consulta porque tiene una diástasis. ¿Se escucha? Es que para que Por favor. Doctor Carrasco, sí, además de la hernia umbilical pequeña que tiene esta paciente, se le suma una diástasis de recto. ¿Cómo la opero? Porque sabemos que la diástasis de recto asociada a una hernioplastia umbilical aumenta el riesgo de recidiva si solo manejamos la hernia. ¿Qué opina al respecto? Yo tengo una deformación al respecto, por cosas de la vida, pero hay varias chances, dependiendo de la conformación mórfica de la paciente. Si es una paciente ectomórfica, con algo de chalasis o dermoptosis abdominal, una hernia umbilical y diástasis de recto, uno puede hacer un REPA. El REPA es la técnica en la cual entramos con el equipo laparoscópico, pero de forma endoscópica, por debajo de la piel sobre la aponeurosio músculo oblicuo, en la cual Tomislav mostró unas imágenes en su presentación, y vamos dejando el espacio entre el celular y el músculo libre. Con el CO2 se comienza a levantar, ahí lo va a mostrar. Y se va generando ese espacio que con el laparoscopio uno queda bastante cómodo como para poder cerrarlo. Estás trabajando como si fuera una abdominoplastía, pero sin hacer la gran incisión que se hace en el abdomino. Anda súper bien en pacientes, principalmente mujeres, porque los hombres tienden a dar un poco más de exudado y tienen mayor riesgo de seroma en los trabajos publicados de grandes series. Uno puede cerrar la diástasis incluyendo la rafia del anillo o los anillos, porque a veces es una hernia umbilical, diástasis de recto, hernia epigástrica, y puedes hacer una pequeña corrección de la piel una vez que reinsertas el ombligo. Normalmente cuando uno hace la rafia, que esto también lo puedes hacer por vía intraabdominal, puedes hacer la aplicatura de rectos por vía intraabdominal y poner una malla on-lay. La piel, como acompaña al músculo, te queda una especie de lomo de toro en la línea central, en la línea media supra infraumbilical, y cuando usas esta técnica la piel se va a distribuir. Entonces esta tracción, cuando acercas 4, 5, 6 centímetros, no repercute sobre la estética arriba. Y después reinsertas el ombligo. Yo lo que hago es que lo reinserto 1 a 2 centímetros más abajo de donde estaba insertado originalmente. Eso me estira la piel supraumbilical y abajo me va a sobrar más piel, lógicamente, y la mayoría de estas pacientes tienen cicatriz de cesárea. Y si no la tienen, en la zona donde debería ir la cicatriz de la cesárea, abajo el Pfannenstiel, yo les hago una resección de piel como en V y con eso estiro toda la línea media y quedan mucho mejor estéticamente. Entonces, si estamos buscando eso, es una cirugía completa con los códigos de hernia, por lo cual lo cubre el ISAPRE y tiene un muy buen resultado cosmético.
y suples también la diástasis de recto de la paciente. Y lo otro viene siendo trabajar en conjunto con un cirujano plástico, si es que existen los recursos, y hacer una cirugía combinada. Tenemos nosotros una muy buena relación con algunos cirujanos plásticos que nos llaman para ayudarles en la parte de la herniorrafia y el posicionamiento de la malla según la elección de nosotros que tenemos más conocimiento en el biomaterial, y ellos se encargan de la parte estética dermograsa. Si andas buscando estética y reparación, se puede hacer el conjunto de las cosas. Gracias. Bueno, algunos aspectos técnicos de esta técnica, REPA o SCOLA, quizás la conocen. Le quería preguntar al doctor Carrasco que algunas de las cosas que hace, dónde pone los trócares, si la pone muy abajo del ombligo. Esto consiste en levantar en el fondo toda la pared abdominal, esto es sobre la aponeurosis, ¿cierto? Uno va ahí secando todo el tejido subcutáneo hasta que levanta completamente la zona y eso permite plicar en el fondo los rectos de bien arriba. Entonces, algunos detalles técnicos le preguntaba al doctor Carrasco si pone los trócares siempre bien abajo. La segunda es cuando los pacientes son bien altos, si es que pone además otro trócar más arriba para lograr llegar bien arriba. ¿Con qué hace la aplicatura? Si la hace con Vloc absorbible, no reabsorbible, si es que usa algún otro tipo de sutura. Y si les pone malla a todos los pacientes, además para reforzar la pared abdominal, la parte de la aplicatura, digamos, no solamente me refiero a la hernia umbilical. Nosotros tenemos, esto lo empecé a hacer con Marco Albandes, a propósito de lo que está haciendo Derlin Juárez en Argentina. Antes de que comenzara a publicitarlo Flavio Malcher con el SCOLA. Y antes de esto hay algunos europeos que también lo estaban haciendo con algunas modificaciones y todos se iban modificando. Y nosotros también le estamos agregando modificaciones a la técnica. Más allá del nombre o a quién se le ocurrió, el tema es la facilidad que te puede entregar la técnica para poder responderle al paciente de la mejor forma con tus recursos y con tu destreza. Lo que estamos haciendo es aplicatura de la línea media. Pasamos por la curva ya hace un tiempo. Antes lo hacíamos con Vloc. Actualmente lo estamos haciendo con Stratafix. Me voy a dar nombres comerciales porque es el material que se está usando acá en Chile. El Vloc, el problema que tuvimos es que se nos cortaba porque tiene una resistencia menor al Stratafix, porque el Vloc es una hebra de sutura barbada que le hacen el corte, por lo cual disminuye la fuerza tensil de resistencia que tiene para esta parte que hay que hacer bastante tensión. El Stratafix, al contrario, le agregan las barbas, por lo cual mantiene una mejor fuerza tensil y de hecho es el que está aprobado por la FDA para cierre de aponeurosis. Así que conseguimos que trajeran de Argentina la aguja CT2, porque acá no había. Trajeron un Stratafix con aguja CT2 para poder entrar por el trócar de 10 milímetros. Y los trócares sí los ponemos bien abajo, ojalá donde debería ir el fan steel, se supone que tiene que ir entre 6 a 8 centímetros de la horquilla vulvar, que es lo más estético para el resultado. Si es que no está tan abajo la cicatriz del fan steel, yo le hago una demarcación porque la voy a sacar. Y la hacemos más abajo. Eso me facilita para poder estirar más la piel porque efectivamente acercamos diástasis bien importantes. Ponemos malla en el paciente porque tiene hernia. Si tiene hernia va a tener una alteración del colágeno, por lo cual buscamos que la malla nos genere una placa de cicatriz y la tracción lateral de los músculos se distribuya en una placa, o sea, un área, y no en una línea de sutura. Así que hacemos la rafia y lo reforzamos con la malla a todos que tienen hernia. Tamaños de la malla. Estoy utilizando, ahí sí que utilizo la malla ProGrip porque para mí es más cómoda, la pego fácil, como estoy trabajando en esta área. 9×15 o 15×15 y estamos cubriendo la línea media con un overlap mayor a 3 centímetros. A una pregunta que hizo... Que levanten la mano quienes tienen sutura de absorción lenta o Stratafix o Vloc en sus hospitales o sutura barbada. Ya. ¿Con qué cierra el defecto, o en este caso la diástasis, si no contamos con este tipo de sutura? Opciones. Si no tenemos PDS. Una pregunta que va en general a la fijación de la malla. ¿Qué ha utilizado? Si ha sido sutura o cualquier otro tipo invasivo, ¿cómo le ha ido con el dolor?
Yo encuentro que la cirugía, ¿esto es para la paroscópica? ¿Endoscópica esta? Ah, no, nunca he puesto Takers. Siempre he posicionado o malla autoadherente y las veces en que no la he pegado con cianocrilato. La utilización de sutura, o en este caso fijadores, aumenta el costo y el costo es alto. Si trabaja en el sistema público es difícil comprarlo, si trabaja en el sistema privado, todas las clínicas le aumentan el 100% del valor más IVA, cuando es menos de $1.000.000 y de ahí para arriba aumentan el 75%, depende de la clínica. Y si el disparador te cuesta $300.000, 280, incrementa mucho el costo de la cirugía. Acá no es necesario fijarla con Takers, te sale mucho más barato una malla autoadherente. Y si no, cianocrilato. O por último, le pasas unos puntos cardinales de Vicryl más barato. O sea, ahí estás usando, acá puedes usar portalaparoscópico y es más cómodo usar que cuando suturas hacia arriba. Entonces, tienes mayor facilidad para hacerlo. Lo único que acá te complica un poco es la línea media por la visión. Entonces, sí o sí necesitas cámara de 30 grados. Y trabajar mucho con las piernas. El posicionamiento del paciente es re importante acá. Nosotros levantamos harto la mesa, bajamos bien en un posicionamiento ginecológico y después bajamos harto los muslos porque si no te molesta para pasar el punto, el hacer el giro de la muñeca con el muslo del paciente. Entonces acá hay que verlo muy bien. Si es que no lo hacen y alguien está interesado en hacerlo, nosotros felices les ayudamos con iniciar la técnica. Es bastante buena, hay que seleccionar bien el paciente, hablar bien con el paciente también porque todos tienen un resultado estético como si fuera un abdomen, ¿sí? Hay que aclararlo. Pero funcionalmente andan bastante bien y la mayoría quedan súper felices con la técnica. Y hasta ahora no hemos tenido recidiva, el resultado ha sido bien bueno. Debo decir que al principio no hubo una recidiva, pero sí hubo una pseudohernia cuando utilizábamos el Viloc, porque lo mismo que le pasa a los plásticos cuando se les abre uno de los puntos de la aplicatura, que te aparece el abombamiento de la diástasis, en donde se abrió esa aplicatura, como una especie de pseudohernia. Eso sí tuvimos. Una de las complicaciones de levantar la pared abdominal son los seromas y las complicaciones de la herida operatoria. Doctor Quesada, ¿algún rol de meterse en el plano preperitoneal o hacer un ITEP o, digamos, detrás de los músculos por vía laparoscópica en este tipo de casos? Sí, o sea, existe la posibilidad de hacer esta reparación por vía retromuscular en el fondo, pero yo creo realmente que es mucha cirugía para una hernia, o sea, estamos quemando una gran oportunidad en una hernia pequeña, como el caso que ustedes plantean, y para una diástasis también. Y el problema es que cuando tú, en el fondo, desinsertas la vaina posterior del recto en su extremo medial, el músculo que está encerrado en una vaina, efectivamente, el músculo de alguna forma se aplana, y eso hace que en definitiva la pared abdominal se abombe hacia adelante. Entonces, si bien tú puedes explicar la diástasis y puedes reforzar toda la pared de arriba abajo con una malla que no necesita ninguna fijación por lo demás, el efecto y el resultado estético a la larga no es tan bueno, porque como te digo, la pared abdominal se abomba un poquito hacia adelante. De tal manera que a mí no me gusta hoy día hacer eso, más bien prefiero en un paciente que tiene poco colgajo en el fondo, que no le va a sobrar mucho, prefiero más bien hacer una escola. A veces los pacientes que son más obesos, en los cuales la escola es una mala idea precisamente por los seromas, y que tienen diástasis, probablemente ahí sí le harías un ITEP, pero no con miras a aplicarlo, porque un paciente con un índice de masa 35, 38, por mucho que tú le hagas una aplicatura de la diástasis, eso va a recurrir igual. De tal manera que ahí probablemente lo que vamos a hacer es reparar las hernias que muchas veces uno termina encontrando, y uno refuerza toda la pared en el fondo como tratamiento de la diástasis, pero la verdad es que hemos ido un poquito retrocediendo nuevamente en el ITEP para este tipo de efectos diástasis más hernia umbilical. Yo creo que es mucha cirugía, estamos quemando una oportunidad importante y con un beneficio estético que en una persona delgada no lo tiene en realidad. Muchas gracias. Un poco
En resumen, entonces, más o menos lo que se ha discutido es que aquí para la receta de cocina, hernias pequeñas, menores de 1 centímetro, discutible, si es que son asintomáticas, algunos pueden no repararlas, observarlas, especialmente mujeres jóvenes o que quieren o que aún no tienen paridad cumplida. Hernias menores de 1 centímetro sintomáticas, discutible entre hacerle una rafia y ponerle una malla, ahí no tenemos suficiente evidencia. Aquí la mayoría del panel pondría una malla. Hernias mayores de 1 centímetro en general ponerles malla, idealmente buscar ahí lo estético. En pacientes estamos todavía hablando de pacientes flacos, en el fondo con IMC bajos. Y si tiene diástasis, en general la recomendación es repararla. La diástasis se puede reparar por vía laparoscópica o mínimamente invasiva, ya sea sobre la pared con una escola, que probablemente es una muy buena recomendación. Y probablemente, si es que ya es más o más obeso o tienes problemas con la herida, buscar un plano retromuscular, que es mucho más complejo de hacer, pero también es una opción. Vamos a pasar a un segundo. No se olviden que también estas cosas se pueden hacer abiertas. O sea, hay una foto que mostraron ahí ustedes de un ombligo que se veía súper abombado, una incisión arciforme con un buen diver para arriba. Ustedes pueden llegar hasta el cifoides y hacer esto abierto, y es súper sencillo. Y tampoco necesitan una sutura barbada. O sea, esto no es difícil. De repente uno, claro, quiere hacer cosas laparoscópicas, son más choros, los videos son bonitos, pero no es necesario. Una incisión arciforme arriba, un buen diver, una luz que te muestre bien, y ustedes pueden hacer el mismo plano que mostraste por la laparoscopía. Te puedes venir con una sutura común y corriente, hacer una aplicatura y poner una malla on-lay que se fija con algunos puntitos y se acabó el problema, y es súper barato. Como esto está siendo transmitido vía on-lay, estaban preguntando desde fuera del país. A ti, Tomislav, el abordaje híbrido que realizó en la paciente con vesícula esclerotrófica, ¿cómo lo hizo? ¿Se puede describir la técnica? Posicionamiento de trócares y después el abordaje híbrido. Ok, lo que... Más. Bueno, lo puse sobre la línea media, la primera, pensando en que voy a sacar la vesícula, ¿ya? Como si fuera más arriba de lo que es el ombligo, y los otros puertos los puse según mi facilidad para poder disecar o explorar la parte de la hernia, ¿ya? Me complicó en la vesícula, ¿ya? Así que tuve que sacar el trócar que ven acá y lo puse por donde tenía ese orificio, sin cerrarlo completamente. A ver si está la foto. No la tengo la foto, pero eso es lo que hice. Me dificultó, me incomodó durante la colecistectomía la primera colocación de trócares. Y yo aprovecho de decirles a todos de que tampoco hay receta para la colocación de trócares ni el número de trócares. Uno tiene que evaluar. Necesito acá uno de 5, otro de 10, pásame otro, ponle acá otro. No hagan una receta de la colocación de trócares. Vean según pacientes obesos, este caso que fue muy, muy, muy entretenido. Así que no hay mucho conflicto en dónde, va a depender del paciente y la situación de la cavidad abdominal. Vamos a pasar a otro punto. Colelitiasis y... Doctor, tiene una pregunta el doctor. Ya no llega. Sí. Y si estamos conversando sobre el uso debatible de malla o no en mallas de 1 centímetro en adelante, una pregunta que me parece simple, pero me gustaría ver la opinión de ustedes. Si, por ejemplo, yo estoy abordando un paciente laparoscópico y le uso un trócar de 10 milímetros o de 12 milímetros, o incluso de 13, entonces puedo estar generando en ese momento una hernia que es más de 1 centímetro.
Entonces, si parto bajo la premisa de que a toda hernia de 1 centímetro hacia arriba le voy a colocar una malla, entonces cada vez que aborde un paciente por vía umbilical con un trocar de más de 10 milímetros, le tendría que estar colocando una malla posterior. Creo que la respuesta es un poco obvia, pero me gustaría ver la opinión al respecto. Aquí viene la parte de la etiología de la hernia. Bien lo dijo el doctor Carrasco, que hay una alteración en la cicatrización colágeno, por eso hay que ver al paciente íntegramente. Entonces, a veces yo no cierro los puertos y no me hacen hernias. He visto hernias de 5, de los trócares de 5. Ese paciente tiene algo de él que va a provocarle la hernia. Entonces, no es, repito, no es una receta. Entonces, a ese paciente no le tienes que poner malla. No tenía una hernia, pero si tenía una hernia, tienes que ponerle malla. Tienes que evaluar el tamaño, la situación del paciente, es un conjunto de situaciones. No sé si alguien quiere decir algo más. Entonces, al respecto, porque también lo he discutido con otros colegas, siempre cerrar el abordaje del trócar, ¿o no? ¿Lo cierran? ¿Con qué material lo cierran? ¿Por qué no Bricril? No Vicril. Oye, en honor al tiempo, corelitiasis más hernia umbilical. Ustedes, ¿qué hacen con esa hernia umbilical? ¿Solo rafia más malla? Hernia umbilical de 2 centímetros. Le vamos a dar ventaja. ¿Cómo lo cierran? ¿Cómo lo reparan? Con el app me imagino, ¿no? Probablemente evitar la contaminación al máximo, sacar la vesícula, depende del tamaño del cálculo también. Si es un cálculo muy pequeño y me va a salir por el trócar lateral, o sea, nosotros hacemos técnica francesa, no usamos el trócar supraumbilical de 10, entonces trócar de 10 en el flanco izquierdo, si sale por ahí, ideal, para que el ombligo no tenga contaminación. Si no, bueno, se usará la misma orificio y reparación con malla, en mi opinión, on lay. Es que, a ver, perdón, quiero hacer un comentario. Lo que pasa es que la reparación sublay está súper de moda. Y todo el mundo dice que sí, que es mejor, que el posicionamiento detrás del músculo o underlay, como quieran llamarlo, es superior. Pero en hernias chicas no está tan demostrado eso. De tal manera que los leyes es una súper buena alternativa para hernias pequeñas. Es mucho más fácil, es reproducible, tiene probablemente menos complicaciones y menos riesgo de exposición de una malla a las vísceras. De tal manera que en hernias pequeñas los leyes sigue siendo una súper buena alternativa. En mi opinión, hernia 2 centímetros con cole, ojalá la menor grado de contaminación posible de la herida y malla on lay. PDC 2.0. Perdón, yo no uso patch, no los uso, me cargan, dolor crónico, exposición de la malla, seroma, ojalá en la medida de lo posible aquí sí voy a predicar, no usar patch. Colestectomía tradicional, igual hago francesa, laparoscópica y posteriormente la reparación de la hernia también abierta, si ya está saliendo. Y con eso no aumentas el costo de la cirugía, la malla la puedes dejar afuera. Yo no le tengo miedo a poner malla en sitios contaminados, de hecho operamos vesícula, nos damos vuelta, operamos hernia inguinal bilateral laparoscópica, operamos la vesícula, sacamos la vesícula y después operamos la hernia umbilical. Hay estudios desde desde que el doctor Chendes comenzó a publicar, de ahí para adelante lo que es la microbiología de la bilis, y las asociadas a infecciones de sitio operatorio, y no hay una correlación. Todas las infecciones de sitio operatorio eran por bacterias de la piel, no del cultivo que venía en la bilis. Entonces, no le tengan miedo a poner mallas macroporosas en relación a una colistectomía, aunque haya habido transgresión de la técnica y haya caído un poco de bilis. No hay que tener miedo en eso. Y nosotros igual hacemos en ese caso la on-lay. Cuando la hernia es pequeña, yo lo uso Ventrapatch, y el que uso es el Ventralex. Hemos pasado por todos los dispositivos umbilicales y los hemos controlado por laparoscopía para ver cómo quedan posicionados, y la verdad es que ese, que es el más barato de los dispositivos, haciendo una incisión transumbilical, que ojo también, de repente acá se ve como mucha tecnología para operar un hernia umbilical,
también la pueden hacer simple, con una incisión transumbilical, reparas la hernia o lo haces con sutura más malla, o si tienes el dispositivo, lo pones, lo instalas, cierras el anillo y después pones la piel, no lleva drenaje y anda súper rápido. Probablemente sea la mejor técnica la transumbilical desde el punto de vista estético y rapidez de cirugía. Oye, bueno, respecto de eso yo uso técnica americana. Voy a ser bien esquemático, ¿eh? Si usted está hablando de 2 centímetros, si la hernia es de 1 centímetro, yo cierro nomás, rafia, claro. Ahora, si la hernia es más grande, de 2 centímetros, ocupo también una malla, ocupo un ley porque es más fácil colocarlo por debajo. O si no, si está en un hospital que tiene los medios, pueden colocar un nipón, ¿no es cierto?, que es abierto. Colocar el ventral, que yo estoy plenamente de acuerdo si existen los medios. Y no he tenido problema. Estamos casi a la hora, así que vamos a discutir un caso más, pero antes una pregunta solamente sí o no. Si hay un paciente que consulta por una hernia umbilical, edad 30, 40 años, solamente por la hernia umbilical, ¿le hacen ecografía abdominal buscando la colelitiasis en todos los pacientes o no lo hacen en todos los pacientes? ¿Y en general? ¿Quiénes le piden ecografía abdominal a todos los pacientes que vienen por hernia umbilical? La mitad. De acuerdo. Es bien desagradable cuando uno le arregla la hernia y a la semana siguiente se hace una ecografía por otra causa y tiene colelitiasis, pero ha ocurrido. Y pasando un poco al último tema, que es sobrepeso y obesidad en pacientes con hernia umbilical, un poco a nuestro panel, pacientes con una hernia pequeña, 2-3 centímetros o 2 centímetros, pero que tiene IMC intermedio, 33, así sobrepeso, pero no prohibitivo. ¿Qué aproximación usan para hernia y si usan o no usan malla y en dónde la ponen? Esa obesidad intermedia no existe. Digo eso nomás. Y tiene más riesgo en el fondo. O sea, ahí, evidentemente, la recomendación, si el paciente aguanta, ¿cierto?, y no está agudo y no está muy sintomático, es que baje de peso. O sea, el problema es de él. Hay que hacerlo bajar de peso. Si la morbilidad es de nosotros, pero el problema es de él. Entonces, él tiene que bajar de peso. Y después veremos lo que hace, si baja de peso o no. Ahora, si está sintomático y bla, 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 probablemente ir quemando de naves más chicas a más grandes. Si es muy obeso, como ese paciente de índice masa 40 y tanto, que llega complicado, probablemente ahí yo accedería a hacerle un IPOM. No le haría nada más, lo sacaría de su problema y que baje de peso y vemos cómo lo reparamos si recurre. Pero un índice masa 33, que baje de peso primero y dependiendo de su resultado vemos qué hacemos. Quiero hacer una pregunta porque aquí hay algunos de los que están acá hacen también cirugía bariátrica. Porque mandar a un paciente a bajar de peso, la verdad es que lo cumple el 15%, 10%, incluido algunos de nosotros que de repente tratamos de bajar de peso. De manera que eso es una cosa efectivamente que... Entonces mi pregunta acá es por qué siempre decimos que la cirugía bariátrica tiene que venir, no sé, el psicólogo, el psiquiatra y una serie de cosas. ¿Por qué estos pacientes no se plantea solucionar las dos cosas? La pregunta es súper buena y tal vez me expresé mal, pero cuando uno dice que el paciente tiene que bajar de peso, no significa decirle usted vaya, baje de peso y vuelva más adelante. Habitualmente hay una conversación larga, lo que yo hago en el fondo es plantearle una meta al paciente. Decirle, ok, nos vamos a ver nosotros en 2 meses más adelante cuánto va a haber bajado usted. Y lo vamos citando en el fondo, porque no puede ser un abandono en el fondo. Y yo creo que depende un poco de la magnitud de la hernia. Probablemente un paciente con una hernia umbilical no ve el problema, pero cuando ve una de estas hernias incisionales grandes, los pacientes son súper motivados. Y lo otro es efectivamente apoyarse con el manejo de nutricionista. Y hay un estudio súper bonito de Rosen de la Cleveland Clinic del 2015 que él logró bajas de peso muy importantes en pacientes solamente con tratamiento médico, sin cirugía bariátrica. Y lo más interesante, sobre todo en estos pacientes con hernias muy complejas, es que una vez que bajan de peso, se operan, su riesgo calculado en el fondo de morbilidad disminuye,
pero además después de 2 años mantienen su peso bajo. Entonces tiene que ver un poco con la motivación del paciente para resolverse su problema. Cuando es una hernia grande y le molesta y le interfiere mucho con su calidad de vida, efectivamente los pacientes tienen una motivación tan importante que logran bajas de peso importantes, y eso nosotros lo estamos viendo en el Sotero del Río y en los pacientes de la Católica también. Con una hernia más chica probablemente es un poco más difícil porque no le interfiere tanto. Y respecto a resolver las dos cosas al mismo tiempo, nosotros mostramos en el congreso el año pasado nuestra experiencia de cirugía bariátrica y cirugía de hernia ventral simultánea. Habían resultados un poco diversos en el fondo porque la mitad de los pacientes tenían malla intraperitoneal y la otra mitad tenía solamente rafia. Curiosamente, los pacientes que recurrieron más fueron aquellos que sí tenían malla, pero también coincidía que eran las hernias más grandes. Se pueden hacer las dos cosas de manera simultánea. Probablemente, como el caso que mostró Pablo, ese paciente fue un bypass en realidad. Y lo que se hizo fue una rafia primaria de su defecto, esperando a ver qué pasa. Porque con la baja de peso, tal vez ni siquiera recurre. Entonces, se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero yo creo que es súper importante involucrar al paciente en su tratamiento. O sea, el problema es de él y en el momento que uno lo asume como cirujano, el problema pasa a ser de uno también. Si el paciente no se hace cargo del mismo, pucha, nosotros tampoco tenemos que asumir la morbilidad, que no es baja en el fondo. La cirugía de hernias, como dijeron al principio de esta seccional, es como el pariente pobre de la cirugía en general. Es un poco, dice, no, si es una hernia, claro, pero la morbilidad es de un 20% para todos los pacientes. Entonces, yo creo que el paciente tiene que hacerse cargo de sí mismo para que nosotros nos hagamos cargo de él. Y la baja de peso es una cosa súper importante, de las cosas más importantes en realidad que reducen la morbilidad. Bueno, de acuerdo, creo que este caso lo discutimos bastante, un paciente con IMC de 49, diabético, hipertenso. Él consultó por la hernia inicialmente, aunque no lo crean, y lo conversamos bastante y decidió hacerse una cirugía bariátrica primero, tomando en cuenta de que la obesidad, tanto además del defecto que tenía era grande. Decidimos solamente hacer una rafia primaria, hacer que baje de peso, darle tiempo y probablemente después repararle la hernia. El paciente evolucionó bastante bien. La mortalidad incrementa importantemente, o sea, hablaba sobre un 3% de incremento en mortalidad de pacientes esperando bajar de peso para poder operarse. De pronto uno tiene que ponerlo en la balanza, conseguir en regiones en donde posiblemente no va a haber en todos lados una conformación de equipo multidisciplinario para acompañar a los pacientes obesos y conseguir que se ajusten al peso o tengan el acceso a cirugía bariátrica como para que después de la baja de peso operarlos, probablemente ir trabajando con una protocolización de índices de masa corporal, comorbilidades, y eso uno lo puede ir haciendo en sus hospitales e ir viendo sus resultados. Obviamente, como bien mencionaba Nicolás, pacientes con sobrepeso o obesidad tienen muchos más factores de riesgo asociados, no solamente por el mismo sobrepeso, a la recidiva o complicaciones por la cirugía. Pero también hay un número de pacientes que se nos van a complicar más severamente esperando el conseguir su baja de peso. Entonces, esto es como para trabajar en protocolos institucionales y tratar de verlo. Nosotros al principio trabajamos con IMC bajo 32, si tenía un IMC de 32 no los operábamos, pero llegaban después pacientes con IMC de 35 y la hernia en estrangulamiento. Entonces, ya ahora estamos trabajando con IMC de 34 y vamos anotando nuestras complicaciones y hacemos un seguimiento un poco más estricto. Por eso es súper importante tratar de ajustarse a su realidad, que no quede como en el ambiente de que si el paciente no está flaco no se opera. Como bien lo dijo el Nico, hay que ajustar a cada paciente. En este caso el paciente tiene una hernia y consiguieron convencerlo que se haga la cirugía bariátrica, accedió a la cirugía bariátrica, se le hizo y después va a tratar el resultado de la hernia en forma definitiva. Pero uno tiene que ir ajustándolo de acuerdo a la realidad de cada institución y de cada paciente. Un último comentario respecto a la obesidad. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay puntos de corte donde uno dice ya índice masa sobre 45, en general el riesgo se dispara muchísimo y en algunos centros eso es un índice masa prohibitivo para operar. Pero si llega un paciente con un índice masa 32, 33, que uno dice ya, ok, está bien, no es tanto,
igual la baja de peso le beneficia. O sea, su riesgo perioperatorio y su riesgo de complicaciones disminuye aún con ese índice de masa que no es tan alto. Entonces, la baja de peso en realidad debería ser para todos, previo a la cirugía. Evidentemente, alguien de 25 o 22 no lo va a hacer bajar de peso. Pero un paciente que tiene algún grado de obesidad se beneficia mucho bajar de peso. Nos facilita la cirugía a nosotros y se facilita su operatorio a él. Entonces, es para todos en realidad. Sí, ya, yo sí tengo que cerrar esto. Primero que nada, para finalizar, los dejamos invitados a nuestra seccional de la Sociedad de Hernias durante el Congreso de Cirugía. Hay mucha gente joven acá, así que les anticipo que va a haber vinos y quesos. Y va a estar bastante interesante, mesas de discusión, la idea es ir haciéndolo dinámico y que participen en la charla. Quiero darle el agradecimiento a Tomislav, que se esforzó en su presentación y estuvo bastante entretenida. Mostró una faceta que yo no conocía. Así que felicitaciones, Tomislav, por tu presentación. A Pablito y a Susan igual, muchas gracias por la moderación. Doctor Rocha, muchas gracias. Nico, y bueno, a ustedes por estar presentes acá. De parte de la Sociedad de Cirujanos y de la Sociedad de Pared Abdominal y Hernias, muchas gracias por asistir y nos vemos. Antes del cierre final quería anunciar algunos cursos que se van a realizar. Hay un curso para residentes que se realizará en la Universidad de Chile por ahí por septiembre, y además tendremos en el curso precongreso de frontera mínimamente invasiva de la Universidad Católica en octubre. Va a haber un curso precongreso con laboratorio cadavérico y vienen invitados internacionales para técnicas avanzadas y laparoscópica en hernias. Así que los dejamos invitados a todos estos cursos, además del curso de la seccional del Congreso de Cirujanos. Muchas gracias.